Ex senadora y no sabemos si ya embajadora de Colombia, doña Sofía Gaviria, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y bueno, en proceso muy pronto espero ya viajar a Suiza. El beneplácito está hace tiempos y pues lo que pasa es que no quería cerrar un ciclo de cosas aquí, dejar bien organizada la federación y las personas responsables bien empoderadas. Pues ha sido un trabajo que me había propuesto antes de irme, por supuesto, y en eso estamos. Bueno, doña Sofía, el tema de las FARC es un tema delicadísimo, pero aquí aparece una visión del asunto que no había sido suficientemente examinado. El tema de la violencia sexual de las FARC en los campamentos contra niñas campesinas que por miles fueron víctimas de estos salvajes, víctimas de los tratos más crueles, embarazadas, violentadas, muchas de ellas perdieron su virginidad a los 11 y 12 años, Dios mío, ¿esto qué es? Y finalmente embarazadas y obligadas a abortar a los abortos más crueles que uno pueda imaginar. Senadora, esta es una batalla que tiene que darse en nombre de la humanidad. Esto ni siquiera es un problema colombiano, esto tiene que darse en nombre de la humanidad. Esto no puede suceder y esto no se puede tolerar. Sucedió, pero no se puede tolerar. Díganos, porque sale pues ahora las FARC a decir que es una tarea de descrédito en contra de ellos y que si ocasionalmente hubo violencia sexual, eso no era una cosa sistemática, continua. Los jefes guerrilleros se hacían llevar las niñas campesinas para quitarles la virginidad a los 11 o 12 años y después tirárselas a la guerrillerada, embarazarlas, por supuesto, y luego proceder a los abortos. Doña Sofía, esto es como demasiado, ¿no le parece? Porque pues las crueldades de lo que llaman la guerra son terribles y ponen bombas pero esto es como excesivo para el paladar humano. La visión suya y lo que ha pasado y la suerte que tendrán estas niñas, hoy mujeres, que vivieron lo que vivieron, que lo están contando y que tienen unos niñitos por los que también hay que responder. ¿Con las víctimas no hay clemencia? Sí, increíble que una persona le pueda decir a una víctima que es guerrerista porque está exigiendo la verdad sobre las atrocidades que se cometieron en una organización criminal. Es que eso es fruto de lo que fue las FARC muchísimos años. Unas personas acostumbradas a masacrar, a matar, a dejar poblado, a acabar con poblaciones enteras, a atacar espacios públicos, a tumbar puentes. Y entonces cuando usted ya tiene un sedimento cultural que todo es criminalidad, que usted no tiene límites, entonces el desprecio por todo lo que lo rodea es absoluto. Y qué más desprecio que una violación, que utilizar una menor como quien coge un pedazo de chicle y lo mastica y luego lo tira. Así fueron utilizadas esas niñas reclutadas primeramente y en sus primeros años, en sus ingenuidades, en su mayor vulnerabilidad, llevadas pues a convertirse en el desprecio, en el papel arrugado de un criminal. Así las utilizaban. Es decir, ese es el marco del mismo mafioso, del mismo paramilitar. Ahí no hay ninguna diferencia. Un criminal, una organización criminal que desprecia todo lo que hay y que cree que puede hacer todo lo que le dé la gana. Y eso fue lo que hicieron desde Timochenko para abajo.
porque están las denuncias con pruebas de que Timochenko lo violó a 3 de las niñas que están denunciando, y ahí están los casos, y por eso se ha gestado toda esta reacción, porque es que realmente no en la carita que nos quisieron mostrar y que nos han querido mostrar y que inclusive pretendieron poner como precandidato presidencial o candidato presidencial, desde esa cabeza para abajo, esos integrantes de las FARC se comportaron como unos atarbanes, como unos paramilitares, como unos narcotraficantes con todo el desprecio, como un Pablo Escobar que cogía y mataba a quien no hacía lo que le daba la gana. Es decir, casi como los malos de las películas. En eso se convirtieron esos jefes que utilizaban a las guerrilleras y muchas veces a los guerrilleritos o a los niños reclutados, no a los guerrilleros, sino a los niños reclutados que ellos esclavizaron durante muchísimos años. Entonces, pues hay que rodear a esas niñas, la valentía, el ejemplo de esas mujeres, porque es que uno estar preso, esclavizado, es decir, absolutamente como en el medioevo, después de las guerras pasaban los que ganaban la guerra en un sector y se llevaban el botín de guerra y las utilizaron como botín de guerra en pleno siglo XXI, y que ahora nos vengan a decir que pasemos la página sobre esas criminalidades y que la justicia transicional no tiene que abrir y decir la verdad sobre eso y asumir como en pleno siglo XXI que esos delitos de lesa humanidad, tanto el reclutamiento como la desaparición forzosa que se hizo de muchísimos de esos niños reclutados que hoy no aparecen, o de esas mujeres que se murieron con esos abortos forzados o que no quisieron prestarse a los abusos de esos criminales, todos esos desaparecidos también son responsables, o tienen que saberse la verdad sobre eso. Entonces, estamos estudiando esta organización criminal y se están destapando las ollas podridas. Y entonces ahora viene la reacción de todos los amigos de este proceso que querían pasar la página sobre ese horror, y la sociedad colombiana empieza a despertarse de una verdad que se había tratado de ocultar, y que gracias a estas niñas y a muchísimas otras víctimas que afortunadamente no fueron esclavizadas dentro de la organización, pero que sí fueron abusadas y violentadas de la manera más cruel, inclusive chantajeadas en su cuerpo para recuperar a sus hijos reclutados, como en el caso de Erly Pastrana, pues empiezan a salir, y eso es lo que yo he querido con la Federación, Fernando, que todas esas historias, esas verdades horribles de las FARC se conozcan, también las de los paramilitares, también de los falsos positivos, también, pero es que estamos en el acuerdo en que tiene a los máximos responsables de esa organización criminal en el Congreso. Señora, yo tengo una duda que a ver cómo me la despeja usted. Hoy sale en el periódico una noticia muy interesante de carácter científico, y es que una prenda utilizada por Jack el Destripador a finales del siglo XIX permitió que se hiciera un estudio de ADN para concluir quién era Jack el Destripador. Estoy hablando de 1888, cosa por allá. Mi pregunta es, ¿por qué a estos tipos de las FARC no los someten ya, hoy, a un ADN para determinar si son o no son los padres de las criaturas de estas niñas que dicen, es que mi niño es de Timochenko y el otro es del fulano de como se llame, de Márquez o de Alape, de cualquiera de esos bandidos, sí, o de Catatumbo? Pero que no habrá cosa más fácil que un ADN. Ellos dicen que están dispuestos, pues cójanles la caña y ordenen los ADNs y lleven estas niñas y lleven estas criaturas, y no resolvemos el problema en 2 días, el tiempo que se demore en hacerse un estudio de ADN. Así, perfectamente, así es, Fernando, pero parece que es que
aquí la justicia opera para cualquiera menos para los criminales de las FARC. Ese es el punto más dramático, y eso fue, digamos, lo que yo percibí en el ambiente de la audiencia pública, de lo que tanto se ha dicho. Es decir, aquí se habla de paz y de construcción, y que aparemos el conflicto, y yo no sé, pero bueno, aparémosla con la justicia transicional que ustedes se inventaron, que es proclive a la FARC, pero ni siquiera vamos a empezar a hacer las audiencias públicas para oír a las víctimas, lo que no se hizo en todo el gobierno de Juan Manuel Santos, que ahora vamos a empezar verdaderamente a contarles a los colombianos lo que han querido ocultar por muchísimos años del horror de las FARC. Entonces, empecemos con esas pruebas que son científicas. Ahí no hay, además, yo no he visto a Timochenko dispuesto a hacerse ese ADN, no lo he visto. Vi una entrevista someramente porque yo ni los oigo ni me siento con ellos. La única vez que me ha tocado sentarme con ellos fue con esa señora Sandino, que llegó después y se sentó en esa audiencia de la Comisión de Paz, y para mí realmente fue un esfuerzo no pedirle a la señora que se retirara cuando la niña, es decir, estamos haciendo esfuerzos grandísimos en esta estructura que montó el expresidente Juan Manuel Santos, de lavar la imagen y borrar una historia de atrocidades como las que están contando todas las víctimas de las FARC, de estos criminales, y llegar a ponerlos a sentarlos en una misma mesa con nosotros. Entonces eso solo ya es una revictimización. Imagínense yo estaba, es decir, absolutamente atravesada por el dolor y la solidaridad de esa niña, diciéndole a esa guerrillera, a ese testigo de su horror, a esa justificadora de su horror, a esa ocultadora de ese horror, diciéndole: usted dejó y usted sabía, y yo creí que usted me iba a defender como mujer, y que además habla a boca llena diciendo que es una feminista y que defiende a las mujeres. Esa mentira, como una catedral, se destruyó hace 2 días, y eso era lo que puso nervioso a todos los que han venido defendiendo y tratando de decir que hay que pasar la página de ese horror. Y tienen una buena técnica para que la cosa se disuelva. Entonces, o acuden a Roy Barreras para que dé un golpe sobre la campana y diga: se levanta la sesión, porque es inaudito que se le diga narcotraficante a semejante narcotraficante, bandido y asesino que es el tal Catatumbo. O aparece la señora Ana María Robledo dando alaridos, y entonces se para también la sesión. Pero esto tiene que concluir. Hasta donde van las cosas, la Corte Penal Internacional hay algo que no ha tolerado, que es la violencia contra los niños. Hasta ahí está claro que la Corte Penal Internacional puede que se coma muchos sapos, pero la violencia contra los niños no la tolera. Entonces tendremos que acudir a la Corte Penal Internacional y tendremos que llevar a Catatumbo y a Márquez y a todos estos bandidos de allá al tornillo, o como lo llamen, para que se les haga un ADN, y asunto concluido, senadora, asunto concluido. Es que esto es muy fácil, es un ADN para todos esos tipos. A ver si la JEP lo ordena, a ver si no siguen en la evidencia de que están protegiendo a estos sinvergüenzas. Hay una niña que dice: el hijo mío es hijo de este que estoy mostrando aquí. Un ADN, y eso se resuelve en 2 días. Y sabremos a qué atenernos. Y no queda duda ninguna. No hay derecho a que estos hombres hayan hecho lo que hicieron, y que estas niñas de la Corporación Rosa Blanca sigan abandonadas, sigan cambiando de casa 10 veces en el año porque las van a matar, sigan fugitivas, sin la protección del Estado y sin la protección de nadie, distinto de la protección que usted les dé, y Ervin Hoyos y un puñado de colombianos que han asumido la defensa de estas criaturas. Es que esto debiera ser una causa nacional. No es que a la mujer hay que protegerla y hay que defenderla, y que a los niños también. Pues niñas y mujeres lo son al mismo tiempo. Por Dios, convertamos esto en una causa nacional. ¿No le parece, doña Sofía?
Completamente, completamente. Todo el defensor de niños y todo defensor de la mujer tendría que estar haciendo causa con estas niñas y con todas las y con todas las víctimas de violencia sexual que hizo las FARC y que seguirá haciendo, porque siguen delinquiendo en el monte. No se nos olvide ello. Los disidentes siguen haciendo de las suyas en los territorios que todavía tienen presencia, y con esa presencia de esas 240.000 hectáreas, pues obviamente esos criminales, esas organizaciones criminales abusan y son los dueños de los territorios para sembrar coca, pero para sembrar el terror y los horrores que siempre han sembrado. Entonces, por supuesto que tiene que ser una causa, y a mí ninguna feminista, ningún defensor de menores que no haga causa en esto me merece respeto. Y eso fue lo que de alguna forma le reclamaron a Ángela María. Usted ha venido defendiendo estas cosas y nosotros creíamos que era auténtico, pero mientras haya esa incoherencia en su discurso, mientras los periodistas que defienden los derechos humanos sean tan incoherentes de no salir a rechazar esto y a exigir esos ADN y exigir esas verdades, pues entonces nadie les va a creer, y todos los colombianos vamos a ir sumando y sumando y sumando a esos colombianos indignados porque esas atrocidades no se quieran acallar y se quiera pasar la página de ese horror, sin que los criminales, los máximos responsables de esos crímenes, los responsables directos de esos crímenes, paguen en la cárcel, que es donde deben estar. Pues es que no hay alternativa. Es que si no van a la cárcel, la Corte Penal Internacional no va a aceptar estos acuerdos. No los acepta. Las tales penas alternativas no las va a aceptar la Corte Penal Internacional, menos tratándose de este tipo de delitos. De ningún delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad no se puede pagar con lo que llaman penas alternativas, es decir, con ninguna pena. No, los delitos de lesa humanidad hay que pagarlos con cárcel, pero delitos contra los niños y contra las niñas. ¿Y dónde está, por Dios, el secretario del posconflicto? ¿Y dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Dónde están los mecanismos del Estado que defienden a los niños y que tienen que defender a sus madres y madres víctimas de violación? Fernando, pero si es que el problema es que la justicia se politizó en este país. Ya salió la Corte Constitucional a recortar las recortadas objeciones del presidente a ese esperpento de ley estatutaria para una justicia fallida, que es la JEP. Entonces, y salimos a rodear al presidente porque estamos en plan constructivo, obviamente, pero claramente, mientras esa justicia politizada en este país siga dando fallos a favor de estos criminales que como Garavito debían estar en la cárcel, pues entonces nuestro recurso es la Corte Penal Internacional. No, señor, no solamente la Corte Penal. Yo sí le pido a todos los colombianos que hagamos esta causa, como usted lo dice, nuestra, y que hagamos toda la presión nacional. Ya nos moveremos las personas a hacer las gestiones legales internacionales que tengamos que hacer, pero no esperemos, que no esperen más los colombianos, que los muchachos indignados piensen en ellos, pudieron ser ellos. Es que este tema, a mí, cuando alguien me dice, claro, es que los hijos, los que están dispuestos a la guerra, no, aquí nadie está dispuesto a mandar a su hijo a la guerra, pero nadie tampoco está dispuesto a que sus hijos violados y esclavizados queden en la impunidad o sigan desaparecidos o sus historias no se sepan o esos nietos frutos de esas violaciones no hagan valer sus derechos. Entonces vamos a hacer de esto una causa de todos. Es que el horror apenas se está levantando el tapete de los horrores. Y eso es lo que vamos a hacer. Y obviamente, Fernando, ¿por qué? Porque estamos levantando ese tapete, y este tiene que ser un basta ya, como han hecho las sociedades dignas y se han levantado, y basta ya, y no aceptamos más este terrorismo y estas atrocidades, y estas personas tienen que ir a la cárcel y tienen que cumplirse, se tienen que saber esas verdades, y a esas víctimas hay que tratarlas con absoluto delicadeza, solidaridad, de protección
y tratar de reconstruirles esas vidas. Entonces, esa es una labor que hay que hacer aquí adentro, que hay que hacer la penal por fuera, pero que la de adentro la estamos haciendo. Ustedes la vienen haciendo hace mucho tiempo, pero son los otros medios de comunicación que tienen que ir filándose en esta campaña contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada, atrocidades a todas las mujeres. ¿Qué tal uno ser una esclava, ser reclutado, ser violado sistemáticamente por esos criminales y después ser desaparecido, como es el caso de muchísimas niñas que fueron reclutadas, y niños seguramente, no en la misma proporción, pero efectivamente así? Entonces, esa es una labor de dignidad, de dignidad de todos los colombianos, es una labor a la que yo invito a todos los colombianos a que hagan propia. Esto no es un tema de las víctimas, sino de todos los colombianos. Tiene que ser así, es que a todos los colombianos nos toca por alguna parte. Todos nacimos de una madre, todos tenemos o hermanas o sobrinas o primas. Probablemente la mayoría hemos tenido hijas. Yo ayer veía a una criaturita de estas, pues ya mujer grande, porque pues el tiempo pasó, diciendo que un día la habían violado 7 guerrilleros. Y yo digo, si yo fuera padre de esta criatura, me moría, pues sencillamente me moría. No sé si de la ira o del dolor o de qué, pero esto no puede suceder. Esta causa, usted lo dice, tiene que ser causa de todos. Dígame, que levante la mano el primero que quiera decir que esta causa le es ajena. La causa de las niñas que han sido víctimas en las FARC de estas atrocidades de manera sistemática, continua. Esto no era cosa de un ratico o de un momento o de una ocasión. Esto era la regla general y eso está establecido. Sofía Gaviria, seguimos en esta batalla porque es una batalla de la humanidad. Esta no es una batalla política ni esto tiene ninguna importancia subalterna. Es una causa de la humanidad que dice cosas de estas pasaron y no se pueden volver a permitir nunca más. Y la manera de no permitirlas es con penas ejemplares para quienes la cometieron. Doña Sofía Gaviria, un abrazo muy estrecho, muchos éxitos por allá lejos donde vaya a estar, pero sabemos que no estará lejos de Colombia y lejos de esta causa que está tan cercana a su corazón. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Fernando, muy amable. Sofía Gaviria, ex senadora del Partido Liberal y representante de las víctimas de las FARC. Es que esto no hay derecho, es que este tema de las niñas de las FARC, y eso pone de presente lo que eran las FARC, de ahí en adelante los fusilamientos, los atentados terroristas, el narcotráfico, todo eso viene por añadidura. Si son capaces, fueron capaces de hacer lo que hicieron con las niñas campesinas, ¿de qué no serán capaces estos salvajes? Sofía Gaviria estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 6 minutos.